El sol de Oaxaca brillaba con intensidad sobre la hacienda colonial, donde se celebraría la boda de Josefina Vega y Juan Mendoza. Las bugambillas púrpuras adornaban los muros de cantera, mientras el aroma de las gardenias frescas flotaba en el aire cálido de la tarde primaveral. Josefina, de 28 años, hija de una prominente familia local dedicada a la exportación de mezcal, había pasado meses planificando cada detalle de su día perfecto. Con su vestido de encaje y seda, diseñado por una reconocida modista de la Ciudad de México, Josefina se encontraba en una pequeña sala anexa a la capilla de la hacienda. Sus manos temblaban ligeramente, mientras su madre, Elena, ajustaba el velo de tul sobre su cabello negro recogido en un elegante moño. «Tranquila, mi niña. Los nervios son normales», murmuró Elena, apretando suavemente los hombros de su hija. Josefina asintió, intentando controlar su respiración. No eran solo nervios por la ceremonia lo que la inquietaba. Desde hacía semanas había notado a Juan cada vez más distante, evitando cualquier intimidad con excusas cada vez menos convincentes. Para una mujer acostumbrada a tener el control de cada situación, aquella incertidumbre resultaba insoportable. «Voy a buscar a Lucía para que te ayude con el ramo», dijo Elena, refiriéndose a la mejor amiga de Josefina. «Regreso en unos minutos». En cuanto su madre salió, Josefina se acercó a la ventana. Necesitaba aire fresco. Fue entonces cuando escuchó voces masculinas provenientes del jardín lateral, donde los hombres de la familia se preparaban. La ventana estaba entreabierta y, a pesar de que sabía que no debería, Josefina se inclinó para escuchar. «No puedo hacer esto, Roberto». La voz angustiada de Juan era inconfundible. Roberto, su primo y padrino de boda, respondió con un tono bajo pero claramente perceptible. «¿Qué estás diciendo, Juan? Ahora, a una hora de la ceremonia. No he sido honesto con Josefina. No puedo empezar nuestro matrimonio con esta mentira». Hubo un silencio. Josefina contuvo la respiración, su corazón latiendo con fuerza contra su pecho. «¿De qué mentira estamos hablando?», preguntó Roberto finalmente. La respuesta de Juan cayó como un rayo en medio del cielo despejado de Oaxaca. «Nunca he estado con una mujer. Soy virgen, Roberto, y Josefina no lo sabe». Un nudo se formó en la garganta de Josefina. «¿Virgen? Juan? ¿A sus 30 años?» Las palabras no tenían sentido en su mente. Habían estado juntos por casi 2 años, y aunque respetaba su deseo de esperar hasta el matrimonio para la intimidad completa, habían compartido momentos de cercanía. ¿Cómo era posible que nunca lo hubiera mencionado? «Pero eso no es algo por lo que debas avergonzarte», respondió Roberto, con tono conciliador. «Si decidiste esperar por tus creencias o...». «No es por elección», interrumpió Juan con la voz quebrada. «Es mucho más complicado que eso. Hay cosas de mi pasado que Josefina no conoce, que nadie conoce excepto mi familia». Josefina se alejó de la ventana, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Las palabras de Juan resonaban en su cabeza. No era simplemente la virginidad lo que le preocupaba, era la mención de secretos familiares, de un pasado oculto. La mujer perfectamente compuesta que había planificado cada segundo de esta boda sentía ahora que todo se desmoronaba como un castillo de naipes. La puerta se abrió de golpe. Lucía, su amiga desde la infancia, entró con el ramo de calas blancas. Su sonrisa se desvaneció al ver el rostro pálido de Josefina. «¿Qué pasó? Parece que viste un fantasma». Josefina miró a su amiga y en ese instante tomó una decisión. No sería una novia pasiva, esperando que los secretos de Juan eventualmente salieran a la luz. Si iba a compartir su vida con él, necesitaba la verdad, toda la verdad. «Lucía, necesito que me ayudes», dijo, quitándose el velo con determinación. «La boda va a retrasarse». El reloj de la hacienda marcó las 6 de la tarde. Los invitados comenzaban a impacientarse en la capilla, murmurando sobre el retraso inusual. En una pequeña biblioteca que servía como despacho del administrador, Josefina esperaba sentada tras un escritorio de madera oscura. Sus manos, ahora firmes, descansaban sobre la superficie pulida. Había cambiado su elaborado peinado por una simple coleta, aunque seguía vistiendo su traje de novia. Cuando la puerta se abrió y Juan entró, su rostro reflejó confusión al verla allí, en lugar de esperando en la entrada de la capilla. «Josefina, ¿qué haces aquí? Todos están esperando y...». «Siéntate, Juan», interrumpió ella, señalando la silla frente al escritorio.
Su voz era serena, controlada, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. Juan, elegante en su traje negro y camisa blanca, con bordados típicos oaxaqueños, obedeció lentamente, como presintiendo que algo estaba mal. «Te escuché hablando con Roberto», dijo Josefina sin rodeos. «En el jardín, hace una hora». El color abandonó el rostro de Juan. Sus ojos, de un castaño profundo, se ensancharon con alarma. «Josefina, ¿Es cierto?», preguntó ella. «¿Eres virgen? ¿A los 30 años? Después de 2 años juntos, ¿nunca consideraste que era algo que deberías compartir conmigo?» Juan bajó la mirada hacia sus manos, que se retorcían nerviosamente sobre su regazo. El silencio confirmó lo que Josefina ya sabía. «No es la virginidad lo que me preocupa, Juan», continuó ella. «Es la mentira. Es que mencionaste cosas de tu pasado que yo no conozco, secretos familiares. Y ahora, justo antes de unir nuestras vidas, me pregunto quién eres realmente». Juan levantó la vista, y Josefina vio algo que nunca había notado antes. Un miedo profundo, casi primitivo, en los ojos del hombre que creía conocer perfectamente. «Te amo, Josefina», comenzó él, con voz apenas audible. «Nunca quise engañarte». «Entonces no lo hagas ahora», respondió ella. «Dime la verdad, toda la verdad». Juan se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera el cielo comenzaba a teñirse de tonos naranjas, mientras el sol descendía tras las montañas que rodeaban el valle de Oaxaca. «Cuando tenía 15 años», comenzó Juan, sin voltearse, «vivíamos en un pequeño pueblo en Chiapas. Mi padre era maestro en la escuela local. Una noche un grupo de hombres llegó a nuestra casa. Josefina escuchaba inmóvil, mientras Juan relataba cómo aquellos hombres, vinculados al narcotráfico local, acusaron a su padre de colaborar con las autoridades. Lo sacaron de la casa a golpes, frente a Juan y su madre. «No lo volvimos a ver», continuó Juan con la voz quebrada. «Mi madre y yo huimos esa misma noche, dejando todo atrás. Nos mudamos a Oaxaca, donde ella tenía familia lejana. Cambiamos nuestro apellido. Comenzamos de nuevo». Josefina procesaba la información, atando cabos. La ausencia del padre de Juan en todas las reuniones familiares, siempre explicada con la historia de un accidente años atrás. El misterio que rodeaba los primeros años de vida de Juan. «¿Por qué nunca me lo contaste?», preguntó ella, con una mezcla de compasión e indignación. Juan se volvió hacia ella con los ojos húmedos. «Porque el trauma de esa noche me marcó de formas que ni siquiera entiendo completamente. Desde entonces, cada vez que intento intimar con alguien, el pánico me paraliza. Los médicos dicen que es una respuesta psicológica al trauma». Se acercó nuevamente al escritorio, apoyando sus manos sobre la madera. «Quise decírtelo tantas veces, Josefina, pero tenía miedo de perderte, de que pensaras que estoy roto». Josefina se levantó lentamente. La rabia inicial había dado paso a una tristeza profunda, no solo por ella, sino por Juan, y por todo lo que había sufrido en silencio. «¿Tu madre sabe que nunca le has contado esto a nadie? ¿Ni siquiera a mí?». Juan asintió. «Ella piensa que es mejor dejar el pasado atrás, que nadie debe saber quiénes éramos realmente». Josefina caminó hacia él, sosteniendo su rostro entre sus manos. «Pero ese pasado te ha impedido vivir plenamente el presente, Juan, y casi te lleva a entrar en un matrimonio construido sobre secretos». En ese momento, un golpe en la puerta interrumpió la conversación. La madre de Josefina entró visiblemente alterada. «¿Qué está pasando? Los invitados están esperando. El padre Hernández está preguntando si...». Se detuvo al ver las lágrimas en los ojos de ambos. «Mamá», dijo Josefina, sin soltar el rostro de Juan. «Necesitamos tiempo. Por favor, dile al padre que la ceremonia se pospone». Elena miró a su hija con incredulidad. «¿Posponer? ¿Ahora? ¿Te has vuelto loca? ¿Qué voy a decirle a todos?». «La verdad», respondió Josefina, volviéndose hacia su madre con determinación, «que hay cosas más importantes que una ceremonia perfecta. Diles que Juan y yo necesitamos resolver algo crucial antes de dar este paso». Mientras Elena salía, murmurando sobre el escándalo y la vergüenza, Josefina tomó las manos de Juan. «No vamos a casarnos hoy», dijo con firmeza. «No hasta que enfrentemos juntos este pasado que te atormenta. No hasta que aprendas que no estás roto, Juan. Solo estás herido. Y las heridas, con el tiempo y el cuidado adecuado, pueden sanar». Una semana después,
La camioneta de Josefina avanzaba por la carretera sinuosa que conectaba Oaxaca con el estado vecino de Chiapas. El escándalo de la boda pospuesta seguía siendo tema de conversación en su círculo social, pero Josefina había aprendido a ignorar los chismes. A su lado, Juan observaba el paisaje cambiante. Las montañas daban paso gradualmente a selvas más densas y húmedas. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Josefina, mirándolo brevemente antes de volver su atención a la carretera. Juan asintió, aunque sus manos apretaban nerviosamente la pequeña bolsa de tela que contenía la única fotografía que conservaba de su padre. «Necesito hacerlo», respondió. «Por nosotros, por mí». El plan era simple pero aterrador. Regresar al pueblo donde Juan había vivido hasta los 15 años, buscar información sobre lo que realmente había sucedido con su padre y enfrentar el pasado que había estado evitando durante tanto tiempo. En el asiento trasero viajaba doña Mercedes, la madre de Juan. Cuando Josefina le había contado su plan, la mujer inicialmente se había negado rotundamente. «Es peligroso», había insistido. «Nada bueno puede venir de remover el pasado». Pero finalmente, viendo la determinación en los ojos de su hijo y su nuera casi oficial, había accedido a acompañarlos. «El pueblo habrá cambiado mucho», murmuró Mercedes, rompiendo un largo silencio. «Han pasado 15 años. ¿Recuerdas exactamente dónde estaba la casa?», preguntó Josefina. Mercedes asintió. «En la calle principal, junto a la escuela donde enseñaba Eduardo. Pero no sé si sigue en pie. Aquella noche hubo un incendio». Juan se volvió bruscamente hacia su madre. «¿Un incendio? Nunca me lo dijiste». Mercedes desvió la mirada. «Hay muchas cosas que no te dije, hijo, para protegerte». El sol comenzaba a descender cuando llegaron al pequeño pueblo de San Cristóbal de las Casas. Las calles empedradas y las casas coloniales con techos de teja roja creaban una estampa pintoresca que contrastaba con la tensión dentro del vehículo. Se registraron en una pequeña posada cerca de la plaza central. La habitación era sencilla pero acogedora, con paredes encaladas y muebles de madera oscura. Después de refrescarse, acordaron cenar en el pequeño restaurante de la posada antes de planificar los pasos a seguir. Durante la cena, Josefina notó cómo la mirada de Mercedes vagaba por el comedor, como si temiera encontrarse con un rostro conocido. «¿Alguien podría reconocerte aquí?», preguntó en voz baja. Mercedes negó con la cabeza. «Han pasado muchos años. Además, el pueblo ha crecido. Hay muchas caras nuevas. Mañana iremos a la escuela primaria», dijo Juan, más como una afirmación que como una pregunta. «Quizás algún maestro veterano recuerde a papá». Mercedes dejó su tenedor sobre el plato, apenas habiendo probado su sopa de frijol negro. «Juan, antes de continuar con esto, hay algo que debo decirte», comenzó con la voz temblorosa. «Algo que nunca te conté sobre la noche que se llevaron a tu padre». Josefina instintivamente tomó la mano de Juan sobre la mesa. «Aquellos hombres no vinieron por una supuesta colaboración con las autoridades», continuó Mercedes, mirando fijamente la vela que iluminaba tenuemente su mesa. «Vinieron porque tu padre descubrió algo relacionado con el director de la escuela y ciertos negocios ilícitos». Juan escuchaba inmóvil, mientras su madre relataba cómo Eduardo, idealista y honesto hasta la médula, había encontrado evidencia de que la escuela era utilizada como punto de distribución de drogas. El director, en complicidad con el cártel local, utilizaba a algunos estudiantes mayores como distribuidores. Tu padre reunió pruebas y estaba a punto de presentarlas a las autoridades estatales, explicó Mercedes. Pero alguien lo delató. Esa noche, cuando se lo llevaron, no fue una desaparición aleatoria, fue una ejecución planeada. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Josefina sentía cómo la mano de Juan temblaba bajo la suya. «¿Por qué me ocultaste esto?», preguntó finalmente Juan con la voz cargada de emoción. «¿Por qué me hiciste creer que fue algo aleatorio, un caso más de la violencia generalizada?» Mercedes levantó la vista, con lágrimas recorriendo sus mejillas arrugadas. «Porque el director de esa escuela era mi hermano, Juan, tu tío Ricardo, el hermano que nunca te mencioné que tenía». La revelación cayó como una bomba. Juan soltó la mano de Josefina, levantándose bruscamente. Sin decir palabra, salió del restaurante hacia la noche fresca de San Cristóbal. Josefina hizo ademán de seguirlo, pero Mercedes la detuvo con un gesto. «Dale tiempo», dijo la mujer mayor.
Acaba de descubrir que su propio tío estuvo involucrado en la muerte de su padre. Necesita procesar esto solo. ¿Por qué decidiste contárselo ahora?, preguntó Josefina, sin ocultar su desconcierto. Mercedes suspiró profundamente. Porque veo la forma en que te mira. Y sé que si hay alguien que puede ayudarlo a sanar, eres tú. Pero para eso, ambos necesitan conocer toda la verdad, por dolorosa que sea. Mientras tanto, Juan caminaba sin rumbo por las calles empedradas del pueblo. La revelación de su madre había despertado recuerdos que había mantenido enterrados. Fragmentos de conversaciones escuchadas a hurtadillas, tensiones familiares nunca explicadas, la extraña insistencia de su padre en que nunca confiara en el tío Ricardo, un hombre que Juan apenas recordaba haber visto un par de veces. Al doblar una esquina, se encontró frente a un edificio de piedra con un letrero desgastado: Escuela Primaria Benito Juárez. El lugar donde su padre había enseñado, donde había descubierto la verdad que le costaría la vida. Juan se sentó en los escalones de la entrada, mirando las estrellas que brillaban intensamente en el cielo chiapaneco. Por primera vez en 15 años, permitió que las lágrimas fluyeran libremente, mientras la realidad de su historia familiar, construida sobre mentiras y traiciones, se asentaba en su corazón. La mañana siguiente, amaneció con una llovizna suave sobre San Cristóbal de las Casas. Josefina despertó sola en la habitación que compartía con Juan. Preocupada, se vistió rápidamente y bajó al comedor de la posada, donde encontró a Mercedes tomando café en silencio. ¿Juan no ha regresado?, preguntó, intentando controlar su ansiedad. Mercedes negó con la cabeza. No ha dormido aquí, pero dejó una nota. Le tendió un pequeño papel doblado. Josefina lo abrió con manos temblorosas. Estoy bien. Necesito hacer esto solo. Los veré en la escuela a mediodía. Juan. El alivio de saber que estaba a salvo se mezcló con la preocupación por lo que estaría haciendo. Habría pasado la noche caminando por el pueblo. Habría encontrado a alguien que conociera la historia de su familia. Deberías comer algo, sugirió Mercedes, empujando un plato con pan dulce hacia ella. Será un día largo. Mientras desayunaban, Josefina observaba a la madre de Juan. Bajo la luz matinal que se filtraba por las ventanas, parecía haber envejecido 10 años desde la noche anterior. ¿Crees que hicimos bien en venir?, preguntó Josefina finalmente. Mercedes contempló su taza de café por un momento antes de responder. Por 15 años creí que protegía a mi hijo ocultándole la verdad. Ahora veo que solo prolongué su sufrimiento. Levantó la vista, con una determinación que recordaba a la de su hijo. Es hora de que la verdad salga a la luz, por dolorosa que sea. A las 11:30, Josefina y Mercedes caminaron hacia la escuela primaria. El edificio, aunque envejecido, se mantenía en buen estado, con niños jugando en el patio durante el recreo. Se detuvieron frente a la entrada, sin atreverse a entrar aún. Aquí es donde Eduardo pasó sus últimos días, murmuró Mercedes, con la mirada perdida en los recuerdos. Una voz masculina la sobresaltó. ¿Mercedes? ¿Mercedes Rojas? Un hombre de unos 60 años, con cabello entrecano y gafas de montura gruesa, las observaba desde la puerta de la escuela. Su expresión reflejaba incredulidad y algo más. ¿Culpa? Martín, respondió Mercedes, reconociéndolo inmediatamente. Martín Gómez. El hombre se acercó lentamente. Después de tantos años, creí que nunca volverías a San Cristóbal. No lo habría hecho si dependiera solo de mí, admitió ella. Pero mi hijo necesita respuestas. Martín asintió, comprendiendo. ¿El pequeño Juan regresó contigo? Debe ser un hombre ahora. 30 años, confirmó Mercedes. Y está aquí, en el pueblo. Dijo que nos encontraría en la escuela a mediodía. Martín miró su reloj. Vamos a mi oficina. Soy el director ahora. Podemos hablar en privado. Josefina y Mercedes siguieron a Martín a través del patio escolar, donde los niños las miraban con curiosidad. La oficina del director era un espacio modesto, con libros apilados en estantes y fotografías de graduaciones pasadas en las paredes. Siéntense, por favor, indicó Martín, cerrando la puerta tras ellos. ¿Quieren un café? ¿Agua? Queremos la verdad, interrumpió Josefina, sobre Eduardo Mendoza, sobre lo que realmente pasó hace 15 años. Martín se quitó las gafas, frotándose los ojos cansados. Eres la prometida de Juan, supongo. Josefina asintió. Mi nombre es Josefina Vega. Eduardo era mi mejor amigo, comenzó Martín, sentándose pesadamente en su silla.
Enseñábamos juntos en esta escuela cuando Ricardo Rojas era el director. Eduardo siempre fue el idealista, el que creía que podíamos marcar la diferencia en la vida de estos niños. Martín relató cómo, gradualmente, Eduardo comenzó a sospechar de las actividades del director. Alumnos que abandonaban la escuela repentinamente, reuniones secretas en la oficina después del horario escolar, paquetes extraños que llegaban con regularidad. Eduardo comenzó a investigar. Me pidió ayuda, pero yo estaba demasiado asustado, admitió Martín, con vergüenza evidente en su voz. Esta zona estaba completamente controlada por el cártel en esos años. Nadie se atrevía a desafiarlos. Pero Eduardo sí, dijo Mercedes, con una mezcla de orgullo y dolor. Martín asintió. Reunió pruebas, fotografías, nombres. Estaba decidido a llevarlas a la capital del estado. La noche antes de su viaje, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Juan estaba allí, con el rostro marcado por el cansancio, pero con una nueva intensidad en su mirada. «Continúa», dijo entrando y cerrando la puerta tras él. «Quiero escucharlo todo». Martín miró a Juan, reconociendo inmediatamente el parecido con su amigo fallecido. «Esa noche, alguien delató a tu padre. Nunca supimos quién, aunque todos sospechábamos. De mi tío Ricardo», completó Juan, «el hermano de mi madre». «Lo encontré», anunció Juan, dirigiéndose a su madre y a Josefina. «Encontré al tío Ricardo». Un silencio tenso llenó la pequeña oficina. Mercedes se puso pálida. «¿Dónde?», logró preguntar. «En la cantina del pueblo», respondió Juan. «No fue difícil, todo el mundo lo conoce. Ya no es el director respetado que pretendía ser. Es un alcohólico que vive de la caridad de los pocos que aún le temen por su pasado». Juan relató cómo había pasado la noche recorriendo el pueblo, preguntando discretamente por su tío hasta dar con él en una cantina destartalada en las afueras. «Al principio no me reconoció. Han pasado 15 años y yo era solo un niño entonces. Le dije que era el hijo de Eduardo y Mercedes Mendoza». Juan hizo una pausa, con la mirada perdida en los recuerdos de la noche anterior. Se derrumbó. Comenzó a llorar, a balbucear disculpas. Me contó todo, cómo el cártel lo había reclutado, prometiéndole dinero y protección a cambio de usar la escuela como punto de distribución, cómo mi padre descubrió todo y amenazó con denunciarlo. «¿Él fue quien lo delató?», preguntó Mercedes, con la voz apenas audible. Juan negó con la cabeza. «Dice que no. Jura que fue uno de los maestros, alguien que también estaba involucrado, pero no importa quién fue específicamente. Lo que importa es que papá murió intentando hacer lo correcto». Josefina se acercó a Juan, tomando su mano. «¿Qué pasó después?». «Le pregunté dónde está enterrado mi padre», continuó Juan. «Todos estos años creí que su cuerpo había desaparecido para siempre. Pero Ricardo me dijo que está en el cementerio del pueblo, en una tumba sin nombre, en la sección más antigua». Mercedes ahogó un sollozo. Después de todos estos años, Juan se arrodilló frente a su madre, tomando sus manos entre las suyas. «Podemos darle una despedida digna, mamá. Podemos honrar su memoria como nunca pudimos hacerlo». Martín, que había escuchado en silencio, se aclaró la garganta. «Yo puedo ayudarlos con eso. Conozco al encargado del cementerio». Esa tarde, bajo una llovizna persistente, un pequeño grupo se reunió en el cementerio de San Cristóbal. Martín había cumplido su promesa, guiándolos hasta una tumba sencilla marcada solo con una cruz de hierro sin inscripción. El encargado, un hombre anciano que recordaba la noche en que habían traído el cuerpo, confirmó que era Eduardo Mendoza. Mientras Mercedes colocaba flores silvestres sobre la tumba, Juan permaneció de pie, con Josefina a su lado, sosteniendo firmemente su mano. «Mi padre murió defendiendo lo que creía correcto», dijo Juan, con la voz firme a pesar de las lágrimas que se mezclaban con la lluvia en su rostro. «No puedo cambiar eso. No puedo traerlo de vuelta. Pero puedo honrar su memoria viviendo con la misma integridad que él demostró». Se volvió hacia Josefina, tomando ambas manos entre las suyas. «Te mentí. Te oculté mi pasado, mi trauma. Creí que eso me hacía menos hombre, menos digno de ti. Ahora entiendo que la verdadera fortaleza está en la honestidad, en la vulnerabilidad». Josefina apretó sus manos, con los ojos brillantes de emoción. «Nunca dudé de tu valía, Juan. Solo quería que confiaras en mí lo suficiente para compartir tus cargas». «Lo hago ahora», respondió él, «y te prometo que de aquí en adelante no habrá más secretos entre nosotros». 3 meses después,
En la misma hacienda colonial en las afueras de Oaxaca, Josefina caminaba por el pasillo de la capilla del brazo de su padre. Esta vez no había nervios ni incertidumbres. Juan la esperaba en el altar, con una nueva serenidad en su mirada. La terapia que había comenzado tras su regreso de San Cristóbal estaba ayudándolo a procesar su trauma y a reconectar con sus emociones y su cuerpo. Mercedes, sentada en primera fila, lucía más ligera, como si el peso de 15 años de secretos hubiera sido finalmente levantado de sus hombros. Cuando Josefina llegó junto a Juan, él tomó sus manos y susurró, solo para ella, «Gracias por no rendirte conmigo, por empujarme a enfrentar mi pasado». Josefina sonrió apretando sus manos. Un matrimonio construido sobre secretos nunca habría funcionado. Ahora tenemos algo mucho más valioso, una relación basada en la verdad, por dolorosa que haya sido. Mientras el sacerdote comenzaba la ceremonia, Juan miró a Josefina con ojos llenos de promesa. El camino hacia la sanación sería largo, pero ya no lo recorrería solo. La verdad que por tanto tiempo había temido resultó ser precisamente lo que necesitaba para liberarse. Y en esa capilla llena de flores y luz, rodeados de sus seres queridos, Juan y Josefina dieron el primer paso hacia un futuro construido no sobre ilusiones perfectas, sino sobre la imperfecta pero poderosa realidad de quiénes eran realmente.